Hoy, 4 de junio, es una fecha muy significativa en la historia del peronismo. Presta atención, porque es un doble aniversario y acaso del primero no vayas a escuchar tantas referencias. En 1943, un grupo de oficiales nacionalistas del ejército argentino dio el único golpe de Estado en la Argentina que puede considerarse como una revolución. Ya vamos a brindarte los por qué. Allí, el coronel Perón ocupó la Secretaría de Trabajo, que fue el punto de partida de toda la historia posterior. Por eso, una vez triunfante en las elecciones de febrero de 1946, eligió el mismo 4 de junio de ese año para asumir su primera presidencia. Era su manera de conmemorar el tercer aniversario de aquel primer logro. Vamos a remover la historia con detalles significativos de uno y otro aniversario. Esos oficiales que derrocaron a Ramón Castillo se identificaban como GOU, Grupo de Oficiales Unidos. Después del golpe a Hipólito Yrigoyen en 1930, se instaló un sistema de gobierno que eligió el fraude electoral para asegurarse la continuidad en el poder al momento del retorno aparente al sistema democrático. A la época se la conoció como década infame por las irregularidades a la hora de ejercer el derecho a votar y por la entrega de recursos y la dependencia para con el imperialismo inglés. Los candidatos se elegían en la embajada de ese país, que era la potencia dominante de la época. El punto más alto de esa sumisión fue la concreción del Tratado Roca-Runciman, con claros perjuicios para la Argentina, que le aseguraba al imperio el suministro de carne en condiciones leoninas. Después de varios periodos de clara decadencia de las instituciones y los intereses nacionales, un grupo de oficiales en 1943 se propuso ponerle fin a la entrega y devolverle al pueblo argentino el derecho a elegir a sus gobernantes. En primer momento, el golpe lo encabezó el general Arturo Rawson, pero por desavenencias internas fue reemplazado rápidamente por Pedro Pablo Ramírez, hasta que, mientras el mundo se reacomodaba ante el final de la Segunda Guerra Mundial, se impuso la línea más nacionalista y menos identificada con el eje, encarnada en la persona del general Edelmiro Farrell. El joven coronel Juan Domingo Perón fue ganando preponderancia desde un ignoto despacho de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Allí inició una política de acercamiento a los gremios existentes, alentó la creación de organizaciones de ese tono donde no las hubiera y le otorgó a los trabajadores nuevos derechos como aguinaldo, vacaciones y demás beneficios que desde allí en adelante fueron derechos adquiridos que persistieron hasta nuestros días. Hoy, después de 86 años, son cuestionados y en peligro, pero ese tema merece video aparte. La relación entre Perón y los trabajadores se fue consolidando. Ganó peso en la estructura de gobierno, siendo designado ministro de Guerra y vicepresidente, reteniendo la secretaría primitiva. El orden conservador se preocupó por el crecimiento de su figura, forzó su renuncia encarcelándolo en la isla Martín García. Así surgió el movimiento para rescatarlo y defender esos derechos laborales en peligro. Ese fue el origen del 17 de octubre, en el que, venciendo todos los escollos, el pueblo llenó la Plaza de Mayo reclamando por su liberación. Sobre finales de la jornada, el triunfo popular consiguió su objetivo. Desde el balcón de la Casa Rosada, Perón dio el histórico discurso que consiguió calmar a la multitud y el retorno pacífico a sus hogares. La historia considera ese día como la fecha fundacional del peronismo. Perón supo arrancarle a Farrell fecha de elecciones. Se dispuso a crear una estructura partidaria que llamó laborismo y se presentó en elecciones el día 24 de febrero de 1946 como candidato a presidente. Lo acompañaba Hortensio Quijano, que provenía de los sectores más rescatables del radicalismo. Esa elección tuvo una curiosa particularidad, ya que la totalidad de los partidos políticos tradicionales se nuclearon en una única fuerza
para enfrentar al naciente peronismo. Se denominó Unión Democrática y ahí estaban desde los conservadores más recalcitrantes hasta la estructura orgánica del radicalismo que ya desde entonces está enfrentado con el pueblo. Lo más curioso es que sumaron también a partidos que decían defender a los trabajadores como el socialismo y el mismísimo comunismo. En todos los casos, la referencia es hacia estructuras partidarias de estas fuerzas, ya que desprendimientos de cada uno de ellos integraban en forma independiente la línea del laborismo. Hay un hecho más significativo todavía. En clara intromisión a los asuntos internos de nuestro país, el embajador de los Estados Unidos tuvo una activa participación en la campaña electoral. Se convirtió casi en virtual jefe de campaña de esa Unión Democrática en la que un embajador yanqui lideraba una coalición que incluía al Partido Comunista. Con un marcado acierto, el laborismo acuñó un eslogan de campaña que invitaba a elegir entre Braden o Perón, y fue Perón, no más, obteniendo 1,5 millones de votos y el 54% del electorado. Ya presidente electo, cuando tuvo que elegir una fecha para su asunción, acordó a este 4 de junio de 1946, conmemorando de esa forma el tercer aniversario de aquel otro en el que ingresó a la historia política argentina. Cuando hoy te digan que es el aniversario número 86 de la asunción de Perón para el primer periodo presidencial, recordá también al de 1943, que fue el punto de partida de toda esta historia. Pedimos la disculpa del caso y vamos a hacer una fe de erratas. En las dos ocasiones que se dice 86 años, debimos decir 80 años.